algunos parámetros que les dice cómo se debe de actuar, ¿sí? Pero eso es de cultura general, no se preocupe, no se los voy a preguntar. Bueno, haciendo un poquito de énfasis en lo que ya les había comentado y hablando un poquito más de las puras luxaciones, fíjense bien, a veces hay luxaciones sin fracturas y otra vez son luxaciones y con fracturas juntas. En este caso, en solamente luxaciones puras de los dedos, ¿sí? Las luxaciones dorsales de los dedos, a que la falange luxada se va hacia arriba, son las más comunes. Y luego son las palmares, donde se iría hacia abajo. Las palmares, voy a hablar de ellas ahorita, son las menos comunes y son muy difíciles de reducir porque los tendones o ligamentos colaterales de las que unen las falanges, al hacerse hacia abajo, se queda atrapado en la cabeza del hueso. Entonces se quedan como atrapados, no sé si me daré a entender. Se quedan como medio atrapados en la cabeza y no se pueden regresar tan fácil cuando se van hacia abajo, que se quedan aquí atrapados. Entonces se tienen que regresar lo más pronto que se pueda, y si no se quedan bien, y si no se regresan bien, pues va a quedar como este dedo de aquí, que se llama dedo en ojal, con flexión de la interfalángica proximal y extensión de la interfalángica distal. Después de la reducción de las luxaciones palmares, se recomienda inmovilizar por 6 semanas en ambos casos, tanto palmares como dorsales. De todo esto ya les hablé. Hay algunas fracturitas que le llaman por avulsión de la falange media en la cara dorsal, siempre van a ser quirúrgicos. Miren, esto es lo que pasa con un dedo, con una luxación y aparte de rotación. Si no se corrigen van a quedar así, ¿vale? Dice aquí, las fracturas luxaciones dorsales de la interfalángica proximal, dice, las palmares son raras, como ya les había comentado, lo más comunes son las dorsales. En este caso, también en las fracturas luxaciones aplica la misma regla, son más comunes las dorsales que las palmares. Y les dice aquí, si se conserva más del 50% de la articulación en contacto con el hueso luxado, se hace una reducción cerrada. Pero si es más del 40 o 50% de lo que se separó, a veces prefieren ya hacer una cirugía, ¿sí? Para evitar contracturas en flexión. Miren, aquí está una fractura diaficiaria de la falange media del quinto dedo. Aquí están los objetivos del tratamiento ortopédico. Alineamiento, no se acepta ninguna rotación, angulación, y si es una fractura intraarticular, el escalón articular debe ser de menos de 2 milímetros, ¿sí? Y se tienen que tratar de recuperar los arcos de movimiento. Lo más completos que se puedan para recuperar la fuerza y agarre. Y aquí están, miren, de las interfalángicas, todo lo que se debe de completar, tanto en flexión y extensión de los dedos 2 a 5 y del pulgar. Y aquí tenemos a las metacarpo falángicas. Aquí tenemos todos los músculos que tenemos que fortalecer con trabajo manual, ¿sí? Miren, aquí en las falanges se utiliza
el tiempo de consolidación de 3 a 6 semanas y de rehabilitación de 6 a 12 semanas. Uno de los métodos más utilizados en este tipo de fracturas en las falanges es la sindactilia o el taping, donde se va a formar un callo óseo porque es una consolidación secundaria. Es el tratamiento de elección para fracturas estables que no están desplazadas ni impactadas, ¿sí? Lo malo es que pueden dar rigidez en el dedo sano, pero si se utilizan de manera adecuada y es un paciente joven no va a haber tanto problema. También se puede hacer una reducción cerrada e inmovilización con un yeso o un entablillado. También va a formar callo óseo y se utiliza para fracturas transversas desplazadas que son estables tras una manipulación o una reducción cerrada. Dice aquí una fractura de luxación dorsal es estable de la interfalangia proximal, pero si está afectada la falange proximal se pone un yeso con extensión de la muñeca de 30 grados, las metacarpofalángicas en 60-90 grados de flexión y las interfalangias proximales en 5 a 10 grados de flexión. Todo eso para que no se peguen los ligamentos. También se pueden poner en las falanges agujas percutáneas que van a formar callo óseo, ¿sí? Y se utilizan cuando son fracturas transversas, desplazadas, inestables, que tras la reducción cerrada quedaron inestables. O también en fracturas conminutas y fracturas condiles y oblicuos o espirales que van a ser inestables por naturaleza. O también se pueden utilizar cuando hay poca cobertura de tejidos blandos, pero no se recomienda utilizarlos porque no va a pegar. Recuerden que para que pegue un hueso tiene que tener buena cobertura de tejidos blandos, si no nunca va a pegar. A ver, ¿dónde quedó la fractura? Pues aquí está, ¿verdad? Ahí está ya tratado. Miren, le pusieron hasta de más, se emocionó el trauma aquí. Miren, aquí está la fracturita, el tratamiento que le hicieron. ¿Dónde está la fractura? Búsquenla, búsquenla, busquen la fractura, búsquenla, ¿dónde está? ¿Qué dedo es? El tercero. ¿Sí lo ven la fractura? Aquí está, miren. Ahí está la fractura, ¿cómo quedó? Fractura. A veces se ponen fijadores externos en las falanges, pero son bien molestos. Se utilizan tracción, no se recomiendan porque son muchas complicaciones. Ahora, consideraciones especiales de la fractura. Entre mayor edad, igual que como siempre, mayor rigidez, más viejito, más rigidez, más complicación, más pérdida de las funciones de la vida diaria humana, ¿sí? Entonces, también vamos a tener, si es una fractura intraarticular, pues va a haber una artrosis prematura y sobre todo en ancianos. Entonces, si son fracturas diafisiarias de la falange proximal, puede haber una amputación dorsal por la acción de los músculos, ¿sí? Lo que nos puede dar una contractura en flexión de las interfalángicas, lo que es muy importante hacer terapia de manera correcta. Lesiones asociadas a las fracturas de las falanges, puede haber lesiones del ligamento colateral medial, los cuales nos puede dar fracturas por avulsión de la placa, ¿sí? Aquí les dice aquí, es una lesión primaria, un arrancamiento de la falange de su cara volar o secundaria al tratamiento por una inmovilización inadecuada. Ya sabemos cómo cómo debemos de guardar las metacarpofalángicas en 60-90 grados de flexión, la muñeca en 30 grados de extensión y las interfalángicas proximales y distales a 10 grados de flexión. Cuando es una lesión primaria, una lesión de ligamento colateral medial que puede dar inclusive una fractura por avulsión,
Se trata con la sindactilia por 4 o 6 semanas. Si hubo arrancamiento de la placa volar de la falange media, se tiene que poner una férula de la interfalángica proximal con flexión de 50 a 60 grados por 2 a 3 semanas. Y si está dañada la metacarpofalángica, la interfalángica deberá estar en extensión siempre. Y las del segundo dedo, del dedo índice, siempre son quirúrgicas, porque es un dedo muy importante. ¿Sale? Ahora, ¿qué lesiones podemos tener asociadas a una fractura de la falange? Pues que se te dañe la uña, el lecho unguial, el que debería estar aquí, no se ve, el que debería estar aquí como una media luna, se puede lesionar y hasta que no se caiga la uña se va a sanar. Se tiene que quitar la uña muchas veces para evacuar ese hematoma que puede quedar ahí. Podemos tener también fracturas abiertas, sobre todo cuando es una laceración más una fractura de la falange, se trata como una fractura abierta con alto potencial de contaminación, sobre todo cuando lo mordió una persona. Somos más cochinos que los perros, y se tiene que hacer un buen lavado, desbridamiento y dar antibióticos orales o hasta intravenosos. Y podemos tener deformidad de dedo en martillo, que es cuando el tendón extensor común de los dedos se desprende de la base de la falange distal, y se va a ver como aquí, miren, un dedo en martillo, ¿sale? El tratamiento es una inmovilización en hiperextensión por 6 a 8 semanas de esa falange distal y luego una inmovilización nocturna por 4 o 6 semanas más, pero si en la radiografía se ve que ese fragmento óseo que se pudo haber desprendido se recorrió más de 3 milímetros, se va a tener que operar. Aquí tenemos la fractura, lo que les decía, si esto se recorre más de 2-3 milímetros se va a tener que operar, y si no, nada más se llevan a hiperextensión el dedo 6 a 8 semanas y luego otras 3-4 semanas con férula nocturna, y ese es el dedo en martillo. Ahora, cuando se lesiona el flexor profundo de los dedos, hay un arrancamiento desde la base de la falange distal. Esto siempre es quirúrgico, ¿sí? Con reducción abierta con fijación interna. Ahora, lesiones asociadas. Tenemos aquí la deformidad de botonero o un boutonniere. Aquí es cuando se rompe también el mecanismo extensor, pero no es como el dedo del martillo. El dedo del martillo, aquí está el problema. En la deformidad de Boutonniere, el problema está en la bandeleta central del tendón extensor, por una avulsión, casi siempre, ¿sí? Entonces, esto nos da una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Inmovilizar el dedo. Se tiene que inmovilizar la interfalángica proximal y se deja libre la interfalángica distal por 4 o 6 semanas. Si está muy desplazado, se tiene que operar. Ni modo, cuchillito. Aquí está la deformidad del botonero. Otra lesión asociada es la fractura de luxación de la interfalángica proximal. Hay de varios tipos. La tipo 1 es una lesión por hiperextensión con avulsión de la placa volar con una superficie articular congruente. La tipo 2 es una luxación dorsal de la falange media más una avulsión de la placa volar con una incongruencia articular. Ya sería como por acá. La tipo 3 es una fractura luxación con menos de un tercio de la superficie articular afectada que se mantiene estable tras la reducción cerrada o con más de un tercio de la superficie articular afectada e inestable tras la reducción cerrada. El tratamiento de la tipo 1, 2 y 3 estable es una sindactilia y una férula de la muñeca con 20 a 30 grados de flexión.
que no permite extensión y después se va desbloqueando la extensión poco a poco. Y una tipo 3 inestable es una reducción abierta con fijación interna. Carga de peso, nada. Tratamientos de las fracturas de las falanges. Es básicamente el mismo de las fracturas de los metacarpianos que ya vimos. Primero vimos el tratamiento de las fracturas de los metacarpianos. Luego vimos las luxaciones de las falanges de los dedos. Y ahora estamos viendo las fracturas de las falanges de los dedos. Entonces, para fines prácticos, es lo mismo. ¿Sale? Ver que no haya nada normal, esperar a que pegue bien y empezar a movilizar como le está diciendo en el ciclo de la terapia, ¿sí? Como le está sugiriendo aquí el libro del que me basé, que es el de rehabilitación ortopédica clínica y el Hoppenfeld de fracturas. Entonces los primeros 7 días hay que ver que no haya molestias por el yeso, ni en el síndrome, ni que haya datos del síndrome compartimental, si hay edema o dedos en salchicha, hay que elevar los dedos y dar masaje. Peligros de esto, que puede haber rigidez, pérdida de la prensión, artrosis postraumática, efecto de la articulación y distrofia simpático refleja. Hay que ver que no quede rotada esa falange para que pueda hacer bien el puño y no queden los dedos peleados viéndose unos para un lado y otros para otro. El paciente no puede cargar peso y el paciente puede mover todo cuando haya sindactilia, lo que pueda mover. Pero si le pusieron una pura férula o reducción abierta con fijación interna, no tiene que mover hasta que el traumatólogo diga. Sí va a poder mover de todas maneras muñeca y codo, estoy hablando de los dedos. Ahora, fuerza muscular puede ser isométricos de abductores, aductores y flexores y extensores de los dedos sanos. Y para actividades de la vida diaria y funcionales solamente va a utilizar la mano sana. Si al paciente le pusieron sindactilia, hay que ver el almohadillado, que no haya maceración de la piel y hay que cambiar el esparadrapo 2 veces por semana. Si al paciente le pusieron yeso, siempre que le pongan yeso a los dedos tienen que poder verlos para ver el llenado capilar y hay que ver que el almohadillado del yeso esté correcto y hay que hacer ejercicio de la muñeca en los primeros 7 días. Si hicieron reducción cerrada y fijación con agujas percutáneas, ver que no estén infectadas las agujas, que no den dolor, que no haya parestesias y hay que descartar cualquier daño a un nervio o un tendón. En la segunda semana vamos igual. Hay que ver que no haya rotaciones en el dedo, ¿sí? Los peligros, dice ahí, si la metacarpofalángica no está a 60 grados de flexión y las interfalángicas no están en extensión, va a haber rigidez, pérdida de la presión, artrosis postraumática y riesgo de distrofia simpático refleja. A las 2 semanas todavía no se va a ver nada de consolidación ósea, no puede cargar peso, el paciente tiene que mover cuando hay sindactilia y si hay férula o reducción abierta con fijación interna, no mover las afectadas, pero sí puede mover los dedos sanos. Fuerza muscular, igual que en los primeros 7 días, y todavía no puedo utilizar la mano afectada para nada. Esto sigue igual que en la primera semana, ¿sí? Ahora, a las 4 a 6 semanas, se supone que las falanges ya pegaron para ese momento. Entonces ya quitamos la férula. Hay que ver que no haya desarrollado distrofia simpático refleja. En la radiografía ya se tiene que ver que ya pegó. Todavía el paciente no puede cargar peso. Si ya hay buen callo, ya tenemos que tratar de hacer el arco de movimiento completo. Y al callo me refiero a la consolidación, o sea que ya esté bien consolidado, ya podemos hacer y tratar de hacer que el paciente logre un buen arco de movimiento completo, ¿sí? La fuerza muscular, hay que hacer que el paciente tenga buena pinza, buena garra, con el uso de pelotas y ejercicios isométricos isotónicos, y ya puede empezar con actividades bimanuales, pero sin carga de peso importante. Ya no tiene que tener para este momento la sindactilia, si tiene un yeso ya hay que
y ya hay callo, se tiene que empezar a quitarlo, ¿sí? Y si le hicieron reducción cerrada y fijación con agujas percutáneas, hay que quitar las agujas a la tercera o cuarta semana y luego de que las quitas pones un yeso por 1 o 2 semanas más y luego una férula quitapón o sindactilia hasta que pegue todo muy bien. A la sexta o octava semana ya tiene que haber callo óseo en el foco de la fractura. El paciente ya va a empezar a hacer carga de peso de manera progresiva y a tolerancia, ya tiene que estar el arco de movimiento completo, ya tiene que estar haciendo ejercicios activos asistidos y ya tiene que estar utilizando la mano afectada para todo. El tratamiento sigue igual que en la cuarta, sexta semana, nada más ya se va todo tendiente a seguir fortaleciendo, ¿sale? Y a las 8 o 12 semanas el paciente ya tiene que estar haciendo todo normal con carga de peso completa, ya debe tener un buen callo óseo con arco de movimiento completo, ya haciendo ejercicio resistido de los dedos y una funcionalidad de la mano afectada lo tiene que estar haciendo para todo, normal. A largo plazo puede haber datos degenerativos, sobre todo de fracturas intraarticulares. Puede quedar con disminución del arco de movimiento, con una deformidad residual, con una disminución de la fuerza de la pinza e inflamación prolongada. Pues son gajes de los. Muy bien, ahora pasamos a la lesión del ligamento escafo semilunar. Esto es una de esas enfermedades que suceden mucho, pero pocos se dan cuenta de lo que pasa, sobre todo en fracturas de radio distal. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí es muy importante para mí que conozcan este tipo de patologías, que nos puede dar una inestabilidad del carpo y que pueden hacer que una mano sea totalmente disfuncional. Entonces, ¿qué es la lesión del ligamento escafo semilunar? Pues el ligamento escafo semilunar es el ligamento que tiene unido el escafoides al semilunar para que haya un buen equilibrio y una buena biomecánica en el carpo, ¿sí? Y esto cuando se rompe, se mueve el escafoides el semilunar de su lugar, pues va a alterar el balance normal de la muñeca por esta disociación, porque ya no están juntos pegaditos como uña y mugre. Entonces, según el tiempo de evolución, puede ser una evolución aguda, menor a una semana, subaguda de unas 6 semanas y crónica de más de 6 semanas. Se estima que es el menos del 7% de la patología traumática de la muñeca que le llega a los traumas, pero se estima que hasta el 32% de las fracturas de radio distal tendrán una lesión del ligamento escafo semilunar, pero solo unas pocas se cronifican porque al inmovilizar la muñeca por la fractura del radio distal, pues se alcanza a sanar el ligamento escafo semilunar. Y son más frecuentes en pacientes de mediana edad y adultos jóvenes. Hasta aquí tenemos la anatomía normal de la muñeca. Tenemos aquí pues los huesos escafoides, semilunar, piramidal y encima del pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces aquí tenemos la cara de la muñeca. Aquí tenemos el radio, ¿sí? Con su cara para el escafoides y su cara para el semilunar. Aquí tenemos el cúbito y este es el fibrocartílago triangular de la muñeca, que después vamos a conocer cuáles son sus alteraciones. Ahora, ¿cómo se lesiona este ligamento? Pues no se lesiona nada más porque sí. Sí, casi siempre es por un traumatismo de mediana o alta energía. Muchos tienen, hasta un 25% tienen un diagnóstico tardío, además de que sufren un manejo inadecuado y ya se dan cuenta ya hasta que está todo bien chingado y hasta que ya tiene artrosis del carpo. Entonces, sabemos que tenemos ligamentos extrínsecos, que son los que unen el carpo con el antebrazo, y ligamentos intrínsecos, que unen los huesecillos del carpo entre sí.
Pues en este caso el ligamento escafo-semilunar es un ligamento intrínseco porque une a dos huesecillos del carpo entre sí, que es el escafoides y el semilunar. Entonces, ¿cómo se lesiona la muñeca? Cuando hay peso sobre la muñeca, el escafoides, fíjense bien, ya recuerden que tenemos la muñeca, tenemos escafoides, semilunar y piramidal, y encima del piramidal el pisiforme. Entonces, cuando hay una caída y hay una dorsiflexión de la muñeca, ¿qué es lo que pasa? El escafoides se va hacia la flexión, como se ve aquí arriba, y el piramidal y pisiforme se van hacia la extensión. Entonces se da una especie como que uno se va para un lado y otro se va hacia el otro lado. Entonces el ligamento escafo semilunar se va a romper, le van a dar matarile, ¿sí? Porque queda en medio de los dos movimientos contrarios. Entonces eso hace que se rompa o se esguince el ligamento escafo semilunar. Les decía que es por una mano en hiperextensión más desviación cubital, ¿sí? Y se asocia a fractura de la epífisis distal del radio y de la fractura del hueso escafoides. Ahora, ¿cómo se lesiona una muñeca? Digamos que alguien se cae con la muñeca en dorsiflexión. Entonces, lo primero que se puede dañar es la disociación escafo-semilunar y luego una fractura del escafoides. En el segundo estadio hay una luxación del semilunar y del hueso grande. En el tercer nivel de daño hay una disrupción del luno piramidal o una fractura del hueso piramidal. Y ya en el grado 4 hay una luxación del hueso semilunar. Entonces, aquí están los grados de lesión del ligamento escafo semilunar. Podemos tener ahora aquí hasta 5 estadios, ¿sí? Perdón, hasta 6 estadios. ¿Sí? Recuerden que hasta aquí nada más es el primer nivel de daño. Y ese primer nivel de daño puede tener hasta 5 estadios. En el estadio 1 podemos tener lesión parcial del ligamento escafo semilunar en la radiografía simple y en este todo se va a ver normal. En el estadio 2 y 3 hay una lesión completa del ligamento escafo semilunar y la radiografía en estrés va a estar alterada. En el estadio 4 y 5 hay una subluxación en flexión del escafoides y una anomalía que se le llama DISI. Ahorita les voy a decir qué significa el DISI más adelante. ¿Sí? DISI significa disociación escafo semilunar. Y en el estadio 6 hay mal alineamiento óseo permanente y hay un SLAC que significa colapso escafo semilunar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, esta lesión de los estadios se puede correlacionar con la clínica. En un estadio 1 vamos a tener un dolor leve, sinovitis y una lesión ligamentosa parcial. En el estadio 2 y 3 va a haber un mal alineamiento óseo ya en la radiografía en estrés. En el estadio 4 y 6 va a haber un mal alineamiento óseo ya sin estrés, solamente en radiografías simples ya se va a poder ver bien esa mala alineación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues una historia de un traumatismo de la muñeca de al menos 6 semanas de evolución de mediana y alta energía y que fue manejada casi siempre como un esguince de la muñeca y que no saben por qué no está mejorando, ¿sí? Dicen muchas veces que el paciente va a estar fingiendo, pueden mucho pensar eso, muchos profesionales. Entonces, ¿dónde va a haber dolor? En la eminencia tenar que va a aumentar con el movimiento, ¿sí? Jones, un investigador, después de hacer una revisión de 100 esguinces de muñeca, encontró que había 19 de esos 100, o sea un 19% con un aumento del espacio escafo semilunar y 5 tienen una inestabilidad importante del escafoides semilunar. Entonces, si se fijan, no es tan infrecuente.
Hay algunas pruebas que se pueden hacer para ver si hay, para ponerle estrés al escafoides semilunar y ver si hay un clic, un chasquido o se despierta dolor. Es una prueba para provocar la subluxación dorsal del escafoides proximal sobre el borde dorsal del radio como la muñeca en desviación cubital. Para esto, el examinador agarra la muñeca del paciente con el pulgar sobre el escafoides, con la muñeca en ligera dorsiflexión. Se va a mover la muñeca del paciente sosteniéndola con presión ejerciendo hacia una desviación cubital. Así el escafoides va a tender a flexionar, se va a tender a flexionar hacia la palma de la mano y el semilunar se enfrentará hacia la cara dorsal de la mano. Si se escucha un chasquido y hay dolor, se va a considerar una prueba positiva. Esto se le llaman los arcos de Guilula, que significa que todo está bien. Ese es el primer arco que está formado por la fila proximal entre la primera fila del carpo y el radio y el cúbito. Aquí tenemos escafoide, semilunar, piramidal. Aquí tenemos aquí vamos a tener trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso con su ganchito por aquí. ¿Sí? Entonces, en la radiografía AP lateral vamos a ver, fíjense bien, aquí tenemos el radio, este es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Aquí tenemos trapecio, trapezoide aquí sobrepuesto, grande y ganchoso con su gancho. Entonces vean el espacio que hay entre el escafoides y el semilunar, es muy grande. Vean la diapositiva anterior y van a ver que no están tan separados. ¿Sí? Entonces ahí está un esguince de ligamento escafo-semilunar. Aquí pues se pueden operar por artroscopía para reparar ese ligamento. Miren. Y si no está, se puede poner una artrosis con agujas para que el paciente recupere esa función que perdió. ¿Sí? Ahí están las agujas. Y ahí está lo que tiene que hacer el cirujano para seguir las indicaciones y que le vaya muy bien. Se tiene que reparar en ambos planos, tanto en el plano coronal como en el sagital, haciendo reparación del ligamento escapo-semilunar y luego una capsulodesis dorsal para que se recupere la cápsula, ¿sí? Pero para poder hacer esto, en el estadio 2, tiene que tener algunas condiciones, que el escafoide sea fácilmente reductible, que se pueda regresar a su lugar fuerte, fácilmente, perdón, que no tenga mucho daño cartilaginoso y que tenga buen tejido ligamentario para poder reconstruir y hacer tenodesis. Miren, ahí está, con las agujas, haciendo que recupere el carpo su estabilidad. En el estadio 4 y 5, ya es como control de daños. Hay que disminuir el dolor, preservar la función y tratar de retardar lo más que se pueda la artrosis. Se puede hacer una tenodesis o una artrodesis intercarpal. Y en el peor de los casos, se tiene que quitar la primera fila del carpo y ya se deja nada más la segunda fila. Y ahora vámonos a la luxación del hueso semilunar. Últimas 10 diapos, yo también ya estoy que me muero, ¿sí? Ahí les va. La luxación del semilunar es la luxación más frecuente del carpo. Recuerden que la fractura más frecuente es la del escafoides y luego tenemos la luxación más frecuente que es la del carpo. Que es la del, perdón, la del semilunar. La luxación más frecuente es la del semilunar. Se da cuando el hueso semilunar pierde su contacto articular normal con los huesos circundantes, el grande, el ganchoso y parte del radio. También se le llama luxación perisemilunar cuando es una relación anormal entre ellos, o sea, cuando se movió un poquito pero no ha perdido contacto. Se da sobre todo en lesiones de alta energía, caídas con la muñeca hiperextendida u accidentes automovilísticos y de motocicleta. También por caídas de gran altura o pacientes policontundidos, o sea que están golpeados por todas partes.
Y a veces se la pasan por alto porque son más importantes los otros golpes que se da el paciente. Por ejemplo, un motoloco que anda en su mortálica, se pega en la cabeza, se abre los intestinos y tienen que operar para salvarle la vida y se olvidan de una luxación del semilunar, ¿sale? Pero esto se puede asociar a complicaciones de mal pronóstico, una luxación del semilunar, porque puede haber una lesión del nervio mediano y una necrosis del hueso semilunar, porque al moverse de su lugar se rompen sus arterias que le dan nutrición y pues puede morir por una necrosis avascular. Se cree que son el 5% de los traumatismos del carpo y pasa frecuentemente desapercibidas, por lo que les decía, porque generalmente se dan cuando son otro tipo de lesiones más importantes que pueden comprometer la vida y se olvidan de esto, ¿sí? Y a veces pueden dar molestias crónicas con el paso de los años porque no se dieron cuenta y eso ya va a ser un mal pronóstico. Se da sobre todo en jóvenes en el 90% de los casos y en el 60% de los casos afecta a la mano dominante. Ahí está lo que les decía, es una caída en la mano con dorsiflexión forzada a la muñeca como mecanismo de lesión, donde el cuerpo del peso hace que el radio se apoye sobre el hueso grande y la fuerza resultante entre el radio y el hueso grande hace que boten el semilunar hacia adelante y se luxe, ¿sí? O sea, dicen a la chingada y lo sacan. Miren. Entre la presión del hueso grande y el radio, pues lo sacan. ¿Me doy a entender? Aquí por la presión que se hace. Y cuando se sale, dice, ay, mira, me mandaron a la chingada y me encontré el nervio mediano. Pues me lo llevo entre las patas y se lesiona el nervio mediano. Y pues, ¿qué les va a dar? En esta zona, pues se va a llevar a muchos músculos de la eminencia hipotenar y la zona sensitiva de la cara palmar del primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Entonces aquí tenemos, miren, cuando cae el radio, ¿sí? Aquí tenemos el cúbito, entonces aquí tenemos escafoides y el semilunar queda atrapado entre el hueso grande, parte del hueso grande y el radio y pum, se bota para acá, donde va el nervio mediano. Entonces, ¿qué va a haber en el paciente? Dolor, inflamación, deformidad de la muñeca y de la porción proximal de la mano. Va a haber impotencia funcional, o sea, no va a poder hacer flexión y extensión de los dedos y de la muñeca por el dolor que va a tener. Va a haber parestesias en el territorio del nervio mediano y de no hacer un correcto diagnóstico y tratamiento, la lesión nerviosa se va a cronificar y se va a establecer y la necrosis, puede haber necrosis avascular del escafoides y del semilunar y con esto el deterioro de la articulación escafo-semilunar que va a ser mortal para la muñeca y la mano. El diagnóstico es en la clínica se tiene que sospechar por el nivel de lesión, ¿sí? Por el mecanismo de lesión, sobre todo una dorsiflexión. Hay que investigar sobre signos y síntomas, el tipo de dolor, si hay edemas y la funcionalidad que tiene el paciente. Hay que tomar radiografías, tomografías y en su caso resonancia magnética para descartar otro tipo de lesiones, por ejemplo lesión del cartílago triangular de la muñeca y de lesión de los ligamentos radiocubitales dorsales, etc. Entonces, pues vemos que el semilunar en la radiografía que va a estar fuera de su lugar, ¿sí? El ganchoso no va a estar alineado verticalmente con el semilunar y el radio en la vista lateral, mientras que el semilunar y el radio permanecen correctamente alineados. Aquí tenemos el semilunar totalmente luxado. Va a girar hacia afuera como una taza de té derramada. Ahí se ve. Aquí tenemos las curvas normales de Gilula. ¿Se fijan? Aquí tenemos las tres curvas, la primera, la segunda y la tercera. Entonces vean aquí, la primera ya bailó queso, ¿sí? Porque aquí tenemos el semilunar luxado. El semilunar
se luxó. Aquí está el semilunar luxado. Les digo, esto se pasa por alto porque muchas veces, le digo, son mortálicos que se madrean todo por la moto donde iban. Bueno, ya, dejemos el clasismo y eso. Son por accidentes de alta energía que se lesionan pues muchas partes de su cuerpo. Lo primero es salvarle la vida y dejan para después o no se dan cuenta de ese tipo de lesiones. El tratamiento es una reducción cerrada y una inmovilización. No se recomienda solamente como una única opción, solamente como un tratamiento inicial mientras llega la cirugía, ¿sí? Aquí tenemos la férula con la espica para el pulgar, ¿se recuerdan? Cuando era una fractura de escafoides se tiene que dejar. Y el mecanismo es el mismo para evitar que haya rotación en esa zona y se mueva más. Y si pasan más de 6 meses ya es imposible reducir. ¿Y qué tienen que hacer? Quitar la primera fila del carpo, nomás dejan la segunda y pues puede que les vaya no tan mal de esa forma. Chavos, por fin terminamos esta clase. Y ahora espérense por las que vienen.